Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tema? Esta cuestión del impuesto a las ganancias. Hay versiones, que son por supuesto versiones hasta el momento, que vendrían anuncios de impuesto a las ganancias. Por otro lado, los candidatos presidenciales han convertido a este tema como uno de los ejes principales de campaña. Lo concreto es que cada vez que se cierra un acuerdo salarial por paritarias y se cobran estos acuerdos, el impuesto a las ganancias queda en el centro de la discusión y por supuesto con él reclamos y malestar. Las escalas sobre las que se aplican las alicuotas no aumentan, no se modifican desde el año 2000. Hubo modificaciones en el año 2013, en el año 2014 y también este año, pero sin embargo algunos tributaristas dicen que han sido modificaciones tibias, modificaciones a corto plazo. La pregunta es, ¿por qué ante tanto reclamo no se modifica el impuesto a las ganancias en forma sustancial, de manera sustancial? Algunos especialistas le encuentran la respuesta a esta pregunta y dicen que esto es justamente porque el impuesto a las ganancias se ha convertido en el eje fundamental, en el pilar fundamental del ingreso público en la Argentina. Charlaremos de este tema con Gabriel Larrabe, contador, que ya está en nuestros estudios, y mientras voy a su encuentro, quiero preguntarte, Gabriel, quiero darte la bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos, y te pregunto, ¿cuántos asalariados hoy en la Argentina están alcanzados por ganancias? Buen día, Clara, un placer estar contigo aquí en el programa. La pregunta es compleja, sin duda, ¿quiénes o cuántos son los alcanzados por el impuesto a las ganancias? Sin duda que son muchos. Las reglas de juego han cambiado, como bien lo mencionabas al inicio en la editorial. Hoy se tributa el impuesto a las ganancias de acuerdo a los ingresos que tiene la persona. Se han establecido distintas franjas de ingresos, con lo cual la pregunta o la respuesta es ¿cuántos pagan impuesto a las ganancias? Seguramente muchos. Hay un dato clave en tu introducción, que es que se convirtió el impuesto a las ganancias en el tema central de los candidatos y además en el impuesto principal de recaudación del Estado. Yo creo que debería ser IVA, todo lo que tiene que ver con recaudación de seguridad social. Pero yo, en mi opinión, creo que debe ser así, porque el impuesto a las ganancias en su estructura formal es el impuesto más progresivo que tenemos. Es decir, el impuesto a las ganancias lo paga quien realmente obtiene ganancias y así debe funcionar y así debe ser. Supongamos, por ejemplo, y comparándolo con el impuesto de valor agregado, este impuesto lo pagan todos, independientemente de la cantidad de ingresos que tengan. Y sin embargo, el impuesto a la ganancia lo van a pagar solamente quienes obtienen ganancia. Desde luego que la estructura formal planteada así parece idílica, parece ideal para un sistema de recaudación, pero el impuesto a la ganancia hoy por hoy en nuestra ley, con resoluciones que han salido a través de la AFIP con su poder reglamentario, han distorsionado esta situación y hoy claramente se ven distorsiones. Gabriel, te pregunto, toda la discusión de esta semana y que el impuesto a las ganancias haya vuelto a la escena de la discusión, ¿tiene que ver con las disposiciones vigentes que vos mencionabas hace unos momentos del año 2013 y del año 2015, donde se crea cierta confusión, o tiene que ver con que se están pagando los acuerdos salariales y en muy poquitos días entra a regir también ya el pago, ya está rigiendo el pago, el aumento de ley de movilidad para los jubilados? Es un mix de cosas. ¿Por qué se potencia y por qué es noticia el impuesto a las ganancias? Desde luego que tiene que ver con la nueva mecánica de liquidación del impuesto, pero sin embargo también entran en juego los acuerdos salariales que obviamente incrementan el salario de bolsillo porque acompañan el movimiento económico que es la inflación. Entonces es un mix de cosas, no hay un tema o no hay un punto principal que genere problemas en el impuesto a las ganancias. ¿Sabés que hay un libro que yo conozco que me marcó mucho, que se llama El túnel, de Ernesto Sábato? Y en la primera página del libro el protagonista habla de una frase muy conocida que dice: todo tiempo pasado fue mejor.
Y nada más oportuno para traerlo en este tema porque tiempo atrás parece que haber sido mejor el impuesto a las ganancias porque... ¿Cuál fue la esencia del impuesto a las ganancias, el objetivo en sus orígenes? El objetivo en sus orígenes fue lo que decíamos, que sea un impuesto que lo paga quien obtiene ganancias que permitan pagar el impuesto. Hay algo que se está afectando y en gran medida con estas resoluciones, que es la capacidad contributiva. Claro. Los contribuyentes deben aportar, deben soportar la carga tributaria siempre y cuando tengan posibilidad de hacerlo. La capacidad contributiva es personal y es muy subjetiva de la persona, pero desde luego que en los tramos que hoy hay de imposición y con los niveles de inflación que hay a nivel económico, se ve vulnerado ese principio de capacidad. Claro, porque la velocidad de este impuesto es más rápida que lo que tiene que ver con la inflación y con el costo de vida. La cuarta categoría, la más castigada, es... Sin duda que sí, porque la cuarta categoría en lo que tiene que ver con las escalas progresivas del impuesto tenían alícuotas más pequeñas que el 35% que paga cualquier corporación o cualquier empresa o cualquier actividad organizada en forma de empresa. Esas pagan la alícuota del 35%. Las rentas de cuarta categoría deberían pagar en teoría de acuerdo a una escala progresiva, de acuerdo a los ingresos que tengo voy a pagar el 25%, el 18%, pero esa escala del año 2000, como lo mencionabas al principio, sí, no se actualizó y hoy el tope máximo es el 35% siempre y cuando obtenga ingresos superiores a 120.000 anual. ¿Cuánto es 120.000 anual? Si lo dividido por claro, 12 o 13 meses considerando el aguinaldo. Ahí hay cuestiones y ahora se va a profundizar la presión de este impuesto a las ganancias con el tema de la segunda cuota del aguinaldo, del bueno, se va a potenciar, salvo que sigan saliendo resoluciones que otorgan beneficios exclusivos para este tipo de remuneraciones, es decir, la liberación del impuesto a las ganancias para el aguinaldo si el sujeto tiene determinado nivel de ingresos, como sucedió en años anteriores, donde se liberó el aguinaldo, pero con determinadas pautas para acceder a ese beneficio. Gabriel, en principio no hay resolución todavía, con lo cual se potenciaría el impuesto, desde luego, prorrogable, o sea, pagable en tantas cuotas como meses falten para terminar el ejercicio, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio, se paga durante el año y se va pagando mes a mes. Entonces, cuando yo recibo el aguinaldo, no cobro por el 100%, no me perjudica el impuesto por el 100% del aguinaldo, sino que se proporciona hasta fin de año. La resolución, la disposición vigente en el año 2013, más otra disposición vigente en el año 2015 que habla del tema de los 15.000 brutos, ha significado ciertas distorsiones, de tal forma que se ha vuelto inequitativo e injusto porque gente ganando lo mismo, algunos tributan y otros no. La pregunta final que te hago es, ¿cómo sabemos o cómo calculamos o qué elemento necesitamos tener en cuenta para saber si nos corresponde tributar, si nos descontaron, si este descuento es correcto, si tenemos que reclamar? Danos algunas recomendaciones, ayúdanos. Bien, la recomendación clave y precisa para saber si debo pagar el impuesto a las ganancias tiene que ver con mi antecedente laboral, con mi antecedente previsional. Las resoluciones vigentes establecen un periodo base en el cual yo debo confirmar qué ingreso tuve en ese periodo base, que es enero del 2013 a agosto del 2013. Es clave eso. Es clave. Si yo en ese periodo tuve ingresos inferiores a 15.000 pesos, no voy a pagar el impuesto a las ganancias. Eso lo dice la disposición del año 2013. La del 2013 sí, y que lo confirma la del 2015. Sí. Sigue el mismo esquema. Ingresos menores a 15.000 entre enero y agosto del 2013 no pagan el impuesto. No pagan el impuesto independientemente de la remuneración que tenga ahora, y ahí es donde se producen las distorsiones. Entonces, si una persona tiene en ese historial ingresos inferiores a 15.000, no tiene que sufrir el impuesto. Si lo tiene, tiene que hablar con el ¿Con los nuevos trabajadores o los nuevos jubilados? Con los nuevos trabajadores, ahí es donde se generó ruido por las interpretaciones de las normas y por eso estas noticias que han salido últimamente, porque había diferentes interpretaciones. Lo concreto y lo que confirmó la FEP a través de la reunión de enlace con la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas es que un jubilado que no tiene historial previsional o un empleado que en enero y agosto del 2013 no tiene historial laboral debe considerar los 15.000 con el primer ingreso a partir del primer mes, la primera remuneración a partir del 1 de septiembre del 2013.
¿sí? Si mi primera remuneración es inferior a 15, yo hoy no pago el impuesto. Si es la remuneración es de 15.001 a 25.000, voy a tener descuento en las deducciones personales de acuerdo al nivel de ingresos. Van tramos de 15 a 18, 18 a 21 y de ahí de a 1.000 pesos hasta llegar a 25. Si mis ingresos son superiores a 25 en aquella época base y ahora, yo voy a pagar el impuesto a las ganancias con las deducciones personales vigentes en marzo del 2013. Es complejo. Fuiste muy claro, pero es complejo para el entendimiento. No es fácil entenderlo, nos cuesta a nosotros los contadores. Debería ser aquel tiempo pasado mejor, donde se actualizaba 25%, 30%, se criticaba la distancia que había en las actualizaciones, pero era general, abarcaba a todos los que obtengan ganancias en rentas de cuarta categoría. Hoy se sectorizó el beneficio. Gabriel Larrabe, muchísimas gracias por tu aporte, muy claro. Gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Muchas gracias y, como siempre, a tu disposición.